Imagina que 3 jóvenes escépticos de lo paranormal se internen en el bosque en busca de documentar a una supuesta bruja. Sin embargo, las cosas que comienzan a experimentar son cada vez más inquietantes. Hola y bienvenidos a Resúmenes de Medianoche. En esta ocasión, La Bruja de Blair. En octubre de 1994, 3 estudiantes de cine desaparecieron en el bosque cercano a Burkittsville, Maryland, mientras realizaban la filmación de un documental. Un año después se encontró la grabación. Heather, Josh y Mike se dirigen al pueblo de Burkittsville, Maryland, antes conocido como Blair, para realizar un documental sobre uno de sus mitos más conocidos, la Bruja de Blair. Para eso emprenden un viaje a través de las largas carreteras de Estados Unidos. Los 3 parecen muy emocionados por iniciar y sin esperar más, comienzan las grabaciones. La primera escena la graban en el cementerio de Burkittsville. Algo que resulta extraño es que en ese lugar descansan un alarmante número de niños, la mayoría fallecidos en los años 40 del siglo XX. Nadie parece recordar que algo ocurriera durante aquella época, aunque las pruebas se encuentran enterradas bajo las lápidas. Tras concluir su primera escena, el grupo se dirige al pueblo para hablar con sus habitantes. Muchos de ellos conocen la historia, aunque los detalles no son claros. Uno de ellos les habla de una cabaña en el bosque y cómo en el otoño de 1940 ocurrió una sucesión de desapariciones de niños que nadie supo explicar. Cuando los policías revisaron la cabaña, perteneciente a un hombre local, encontraron 7 pequeños cuerpos. Según se cuenta, la persona que arrestaron dijo que la bruja bajaba a los niños al sótano en parejas. A uno de ellos lo ubicaba en la esquina, mientras acababa con el otro para luego eliminar al testigo. En el juicio, el hombre dijo que no soportaba la mirada de los niños, por eso los ponía en la esquina, para que no fueran testigos de lo que la bruja hacía. Sin embargo, todas esas son historias y no existen testimonios ni pruebas que la corroboren. Pese a ello, muchas de las personas de Burkittsville aseguran que no se adentrarían al bosque. Incluso uno de los habitantes les recomienda hablar con Mary Brown, una mujer que es tomada por loca, pero que puede tener información al respecto. Los 3 jóvenes se dirigen hasta la casa de la mujer para conocer su versión. Aunque extraña, Mary les cuenta su experiencia con la bruja de Blair. En su historia, estaba pescando junto a su padre en el río Tapi. En un momento, sintió que una presencia femenina tocó sus brazos. Mary sintió su cabello. Era oscuro, casi como el pelaje de un caballo. Ella también vio cómo la extraña figura llevaba un chal de lana. Al abrirlo, se dio cuenta que esa mujer estaba cubierta de pelo como un animal. Al partir de casa de Mary, los 3 jóvenes vuelven a su hotel, donde se relajan durante su última noche antes de ingresar al bosque de Burkittsville. En la mañana, de camino, se encuentran con 2 pescadores que les cuentan su versión del mito. En su historia, a finales del siglo XIX, una pequeña desapareció en el pueblo solo para volver 3 días después. Por esa razón, además de múltiples avistamientos, todos creen que esa área se encuentra embrujada. Pasado el día, los jóvenes llegan hasta la entrada del bosque. Su destino es Coffin Rock, una gran roca plana ubicada en el bosque de Black Hills. La historia cuenta que 5 hombres llegaron hasta ese lugar en busca de un niño perdido, pero lo que encontraron allí fue una terrible muerte. Esto fue contado por otro grupo de búsqueda que al ver la escena partió del lugar para pedir ayuda. Sin embargo, al regresar los cuerpos ya no estaban, aunque el hedor continuaba en el aire. Llegada la tarde, deciden acampar antes de que la noche caiga sobre ellos. No obstante, con la llegada de un nuevo día, Heather parece nerviosa por los ruidos que escuchó en la madrugada. Josh asegura que él también los escuchó. Al parecer provenían de 2 fuentes separadas. El primero de ellos, según el joven, parecía un búho, pero el segundo claramente se trataba de una carcajada. Aunque no logran sacar una conclusión de aquello que escucharon, deciden continuar su camino. Heather es la encargada de mirar el mapa y mantener la ruta correcta,
Pese a ello, sus compañeros no parecen muy confiados. Los senderos por los que la joven los guía no parecen los correctos, pero ella parece muy confiada en sus habilidades de guía. Llegado a un punto del día, Josh y Mike pierden la paciencia. Llevan horas caminando sin poder salir del bosque, sobre todo teniendo en cuenta que el camino no debía tardar mucho más de 20 minutos. La paciencia se agota entre el grupo a medida que avanzan. Cada tanto el camino se vuelve más difícil. Incluso deben cruzar un tronco caído para pasar sobre un río. Al final de uno de los senderos, Heather se da cuenta de que hay algo en el suelo y los árboles. Una especie de montículos ceremoniales que rodean todo el lugar. Aquel descubrimiento hace que quieran acampar allí, aunque en un punto uno de ellos derrumba una de las construcciones. Heather entiende que aquello puede ocasionarles problemas, por eso decide arreglar el destrozo y pedir perdón. Más tarde esa noche, mientras los tres dormían, comienzan a escuchar ruidos extraños provenientes del bosque. Heather toma su cámara y se dispone a grabarlo todo. Al parecer, algo se arrastra a su alrededor, pero no logran dar con aquello que produce los sonidos. Al amanecer, una fuerte lluvia azota el campamento. Sin embargo, el tema principal se centra en los ruidos de la noche pasada. Mike lo asocia a gente corriendo a su alrededor, quizá las personas del pueblo que decidieron jugarles una broma. Los jóvenes deciden no prestarle más atención a aquello. Después de todo, se encuentran de camino al vehículo y esperan estar pronto en casa. Aunque Heather cree ir por la vía correcta, Mike asegura no reconocer el lugar por donde están caminando. Al poco tiempo, Josh también se impacienta por no saber dónde se encuentran. La actitud de Heather tampoco ayuda a calmar los ánimos. Pese a que ella asegura saber a dónde van, la verdad es que parece que improvisa en la marcha. Sin darse cuenta, la oscuridad se abalanza sobre ellos, dejándolos sin más opción que acampar una noche más. Lo que ellos no sabían es que en la oscuridad algo los esperaba. En la madrugada, los ruidos extraños comenzaron de nuevo. Heather se dispuso a grabar todo. Los pasos que se mueven a través del oscuro bosque llenan de miedo a los jóvenes. Ninguno puede dar una explicación, aunque creen que se trata de un venado. Mike es quien se encuentra más asustado. En su opinión, claramente se trata de pisadas que los rodean cada vez más y más cerca. La noche pasa lenta, llena de horribles amenazas. Al amanecer, encuentran 3 montículos de rocas rodeando su campamento. Aquello es extraño, ya que el día anterior no se hallaban allí. Conscientes de que deben llegar al vehículo lo más pronto posible, deciden comenzar su marcha. En ese momento, Heather se da cuenta de que no tiene el mapa. Ninguno de ellos lo tiene, y eso convierte todo en una situación más desesperante aún. Mike propone seguir el camino que el día anterior estaban recorriendo. Después de todo, cuando sus familiares no sepan de ellos, comenzará su búsqueda. Con eso en mente, deciden continuar. Al llegar a un pequeño río, Heather cae en él y moja accidentalmente sus zapatos. Esto hace que sus compañeros se rían de ella. Lo que no sabe es que ese es un modo de escapar de la situación en la que se encuentran. Mike, especialmente, es quien se burla con mayor fuerza y en su locura momentánea confiesa que fue él quien lanzó el mapa al río. Los demás no creen que lo haya hecho en realidad, pero todo indica que sí. Josh se lanza sobre Mike y ambos terminan en una pelea, aunque al final se calman y deciden continuar. Ahora, todo lo que tienen es una brújula con la cual deciden caminar hacia el sur. Cada uno de ellos parece sucumbir ante la locura del bosque. Los largos días los castigan. Ya no es cuestión de sobrevivir a la naturaleza, sino lograr sobreponerse al largo laberinto mental en el que se encuentran.
Lo que ellos no saben es que las cosas están por ponerse mucho peor. Tras una larga caminata, se topan con una serie de muñecos de madera colgados en los árboles. Ciertamente, aquello no parece algo bueno. Todo indica que a su alrededor, algún culto realiza sus prácticas. Lo más probable es que ellos hayan perturbado su tranquilidad y ahora sufren las consecuencias de aquello. Heather, consciente de que eso puede servir para su documental, decide grabarlo todo. Al final de cuentas, es esa la razón de que se encuentren allí. Sus compañeros no entienden su actitud y le piden partir lo antes posible. Para ese punto, el grupo comprende que se encuentran perdidos. De nuevo, la noche llega y deben acampar. Sin embargo, en esa ocasión deciden no encender fuego, además de apagar todas las luces, para así evitar que aquello que los sigue los vea durante la noche. Su estrategia no surte efecto. En medio de la madrugada, comienzan a escuchar voces de niños a su alrededor. El miedo se introduce en sus cuerpos. La desesperanza es la única realidad. No saben qué hacer, no saben a dónde ir y no saben a qué se enfrentan. Hasta esa noche creían que estaban a salvo. Lo único que escuchaban eran voces o pasos, siempre lejos. Pero ahora los seres se acercan tanto como para tocar la carpa en la que se encuentran. Eso se convierte en la gota que derrama el vaso. Mike, Josh y Heather deciden salir de su refugio y correr en medio del bosque oscuro. No les importa a dónde vayan, lo único que les interesa es escapar lo antes posible de la terrible presencia que los acosa. Sin embargo, no son capaces de huir. La noche los traga uno a uno y pese a que se unen para escapar del miedo, en realidad no pueden librarse de él. Esa cosa, esos pasos, el llanto de los niños se incrusta en lo más profundo de su mente, sustituyendo la cordura por algo muy parecido a la demencia. La noche pasa llena de terrores y al amanecer los jóvenes vuelven al campamento. Ahí, Josh se da cuenta que sus cosas han sido esparcidas por todo el lugar. Él no entiende por qué únicamente su mochila fue saqueada. El día continúa sin poder encontrar un camino que los lleve a casa. El cansancio, el miedo y la incertidumbre comienza a afectarlos profundamente. Josh se quiebra en llanto, aunque prefiere disimularlo para no alterar a los demás, mientras Mike y Heather pelean porque la joven no deja de grabar. Al final, logran reponerse lo mejor posible solo para recibir otro golpe. Después de caminar durante 15 horas siguiendo hacia el sur, como indicaba la brújula, volvieron al mismo río que cruzaron días atrás. La idea de estar caminando en círculos por una región desconocida los llena de pánico. Poco a poco van comprendiendo que nunca saldrán de ese lugar, que la realidad en la que viven ahora es una repleta de horror, perseguidos por una criatura, un laberinto oscuro del cual nunca podrán escapar. Heather es quien se siente más culpable. Ella era la encargada del mapa. Ella fue quien creó el plan para introducirse al bosque. Ella manejaba la brújula y aunque lucha por sacarlos de ese lugar, no es capaz de hacerlo. La idea de que sus amigos se pierdan en el bosque le rompe el corazón, llenándola de una culpa indescriptible. Mike y Josh además no dejan de culparla, tanto por sus descuidos como por continuar realizando el documental pese a las terribles circunstancias en las que se encuentran. En un momento, mientras Josh la graba, ella rompe en llanto y confiesa que no puede hacer más que continuar con la realización de la película. Ahora es todo lo que tiene. Esa dinámica mantiene hasta la noche, cuando el cansancio hace de las suyas y los jóvenes comprenden que deben estar juntos para sobrevivir. Con esa idea se van a dormir, pero a la mañana siguiente Josh ha desaparecido. Aunque sus amigos lo buscan por todas partes, no logran encontrarlo. Mike intenta calmar a Heather, pero la joven es incapaz de creer que aquello le esté sucediendo. El día pasa sin que Josh dé señales de vida, por lo cual el resto del grupo decide moverse. Está más que claro que aquello que los ha visitado en la noche fue el culpable de la desaparición de Josh.
Decididos a salir de ese lugar, continúan sin un rumbo fijo hasta que de nuevo llega la noche. Por muchos días, Heather y Mike creyeron que lo peor que les pudiera pasar era ser acosados por un ente paranormal, una bruja que se paseaba por su campamento, confundiéndolos, llenándolos de miedo. Sin embargo, esa noche se dieron cuenta de que cosas aún más crueles les estaban reservadas. En la madrugada, a lo lejos de su campamento, la voz de Josh comenzó a escucharse. El joven pedía ayuda, parecía como si alguien estuviera aunque claramente era una táctica de la bruja para que ellos fueran a su rescate y atraparlos a todos. No entendían por qué los atormentaba de esa manera. En cualquier momento podía hacerse con ellos, tal como lo hizo con Josh. Entonces, ¿qué sentido tenía acosarlos? Al amanecer, fuera de su tienda de campaña, los esperaba un pequeño paquete hecho con ramas y cuerdas. Al desenredarlo, Heather se dio cuenta que en su interior había partes, muy posiblemente pertenecientes a Josh. Incapaz de contenerse, Mike se dio cuenta que su amiga no paraba de llorar. Ella no quiso confesarle la cruda verdad. Los restos y en descomposición de su compañero era algo que Mike no resistiría, y Heather no sería la causante de que el único amigo que tenía en ese momento se sumergiera en la locura. Con la noche cayendo sobre ellos, Heather no puede hacer más que sincerarse ante la cámara. Lamenta la situación en la que introdujo a sus amigos, lamenta el destino de Josh y pide perdón como último testimonio y testamento de su paso por ese lugar. Algo le dice que no va a vivir. Sin saber muy bien cómo, se toparon con una presencia oscura, ancestral, que disfrutaba torturas y que claramente les tenía preparado un terrible final. Más tarde esa noche, comienza a escuchar de nuevo a Josh pidiendo ayuda a través del bosque. Sin saber qué más hacer, deciden ir en su búsqueda hasta que encuentran con una cabaña en medio de los árboles. Por fuera, el lugar se halla adornado con las mismas imágenes de madera que encontraron suspendidas en el bosque. Mike, sobreponiéndose a todos sus terrores, decide ingresar y dar un punto final a esa historia. Ya sea que encuentre a Josh o a otra criatura, no se quedará de brazos cruzados. Heather va tras él, pero en un momento lo pierde. El terror por lo desconocido se convierte en su única realidad. A cada paso, Mike se pierde más y más en lo profundo de la construcción hasta que llega al sótano. Su amiga no logra dar con él. La laberíntica casa parece reclamarlos. Aquel es un lugar que no los dejará ir. Ella comienza a comprender que el final está cerca, que toda su travesía la llevó a ese momento, al enfrentamiento con lo desconocido. Aquello la hace gritar. Sus gritos resuenan a través de las paredes y son absorbidos al instante, casi como si ellos alimentaran al ser que reina en ese lugar. Cuando baja al sótano, ve a Mike de pie en una de las esquinas. En ese momento, por la mente de Heather vuelve la historia de uno de los habitantes de Burkittsville, quien le contó cómo los niños eran ubicados con el rostro hacia la pared para no ver cómo sus compañeros perdían la vida. Aterrada más allá de lo imaginado, la cámara que hasta ese momento ha sido su escudo cae a tierra. La bruja por fin ha capturado a sus últimas dos presas, o al menos eso es lo que parece, ya que según teorías de internet, los verdaderos culpables fueron Mike y Josh, quienes usando los cuentos de la bruja de Blair, aprovecharon para internar a Heather en el bosque para posteriormente darle fin. Todo porque en realidad eran unos psicópatas. Aunque como veremos en las secuelas, esta teoría se cae en la tercera parte. Aún así, no deja de ser muy interesante. Gracias por ver este video y recuerda, tener una linda noche. Te dejo en pantalla 4 videos que te podrían interesar.